con José Manuel Romano, abogado constitucionalista. Nos habíamos quedado en otro planteamiento de la xenofobia. Sí, ciertamente esto es un fenómeno que ha afectado mucho a la migración venezolana. Creo que de manera muy irresponsable algunos dirigentes con sus planteamientos, con su discurso, creyendo que actúan en contra del gobierno, no miden las consecuencias que este tipo de conductas y de actos generan en nuestros hermanos que han sentido la necesidad por cualquier razón de emigrar del país. Pero te repito, estos son fenómenos sociales, fenómenos humanos, que no se pueden reducir estrictamente a un solo hecho, pero que esos elementos también agregan otros componentes para que se exacerbe la calificación acerca de nuestros compatriotas en el exterior. De decir eso sería muy reduccionista, ¿no? Muy simplista. Absolutamente. Ahora, adentrándonos en materia, José Manuel, la reforma constitucional, un proyecto del Ejecutivo que ha generado polémica, que ha generado descontento y también temor, porque aún no conocemos de lo que va a tratar esta discusión. Ahora bien, ¿necesita Venezuela una reforma de la Constitución de 1999? Realmente, después de transcurridos 25 años de la vigencia de la Constitución de 1999, hay la necesidad de acometer algunas revisiones, y tal como lo establece el capítulo 2 del título 9 de la Constitución Nacional de los mecanismos para la reforma constitucional es el medio para la revisión parcial de la Constitución Nacional para la sustitución o adecuación de algunos de sus articulados. Eso podría ser pertinente dentro del marco de la progresión de los derechos, y además la propia Constitución Nacional establece que la reforma tiene que hacerse sin alterar la estructura y los principios fundamentales de la Constitución Nacional. Ya va. Para hacer un alto ahí, precisarlo, que sería pertinente en relación con los derechos. Es decir, que no se necesita una reforma constitucional, porque esa es la pregunta inicial. Sí ameritaría un ajuste de la Constitución. ¿En qué aspectos? Para adecuarla a los nuevos tiempos dentro de la parte orgánica, para darle mayor dinamismo a las estructuras del Estado, y dentro de la parte dogmática para ampliar un poco algunos ámbitos de los derechos sociales, pero el planteamiento como ha sido presentado no apunta precisamente en esa dirección. Es decir, el presidente de la República el 15 de febrero le presenta al país en su comparecencia ante la Asamblea Nacional. El presidente es uno de los que puede tener la iniciativa para la presentación de una propuesta de reforma constitucional, un planteamiento de reforma constitucional fundamentado en 4 aspectos fundamentales. El primero, la ampliación de la democracia participativa y protagónica que él desarrolla bajo la premisa de la inclusión del poder comunal, del poder territorial y del poder popular como una nueva rama del poder público. Sí, sería un sexto poder, y es precisamente el poder comunal. Un quinto poder, porque actualmente el poder se distribuye, un sexto poder ciertamente se distribuye en 5 niveles: el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y el electoral. Esto sería un sexto poder público que se estaría incorporando dentro de la Constitución Nacional. El poder comunal, dicho de esa manera, o como se ha planteado, es lo que genera duda y temor. Bueno, permíteme desarrollar la idea completamente. Él enmarca este primer planteamiento en la incorporación de un sexto nivel del poder público, que sería el poder comunal, popular o territorial, como así mismo lo definió. Y adicionalmente habla de que hay que revisar las viejas estructuras de las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos comunales. Es allí donde hay una enorme contradicción, porque
el planteamiento de la incorporación del poder comunal no llevaría al fortalecimiento de la descentralización política y administrativa, que fue un avance fundamental desde 1989 bajo el liderazgo del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando se realizó en Venezuela la primera elección directa de alcaldes, concejales, legisladores, consejos municipales, incluso el carácter uninominal para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional, que era por lista. Entonces, eso allí ya tiene una contradicción con un principio fundamental de la Constitución Nacional, consagrado en el artículo 4, que define al Estado venezolano como un Estado federal descentralizado. Y el artículo 157 y 158 de la Constitución Nacional establece los principios y el fundamento de la descentralización. Entonces, el poder comunal, y además señalando que va a establecerse bajo la premisa del autogobierno comunal, es una contradicción jurídica, por cuanto los órganos del poder público no están dotados del principio de autarquía. Es decir, la ley puede ofrecer algunos poderes de carácter discrecional, pero están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley. Y entonces allí mismo tenemos una contradicción cuando hoy la vicepresidenta de la República instala el autogobierno comunal, que por cierto no está consagrado en ningún ámbito de la Constitución, y se plantea como uno de los elementos fundamentales dentro de la propuesta de reforma constitucional. El segundo aspecto que delinea el señor presidente... me detengo allí antes de pasar al segundo aspecto. Esto significa, con relación a lo que dices, que la descentralización se barrería en un proyecto de reforma. Evidentemente, porque estaríamos hablando de una desconcentración del poder central al poder comunal, bajo el galimatías del autogobierno comunal. Pero lo que tenemos que hacer es profundizar la descentralización política y administrativa. Hay una gran diferencia entre la descentralización y la desconcentración. La descentralización es la transferencia de competencias, de atribuciones, de recursos, para que las instancias del poder más cercanas al ciudadano tengan capacidad de resolver. ¿Qué propongo yo como ciudadano dentro de este primer punto? Que se fortalezca el proceso de descentralización en Venezuela, que mantengamos al municipio como la unidad político primaria de la organización del Estado, tal como lo preceptúa el artículo 168 constitucional, que las parroquias que están contempladas en la Constitución, pero que lamentablemente el legislador y el status quo no quisieron desarrollar adecuadamente, y aparte eliminaron la elección de las juntas parroquiales, que eran unas instancias que facilitaban gestión comunitaria. Y a partir del nivel parroquial se puedan estructurar las comunas como organización, como agrupaciones de ciudadanos dentro del ámbito territorial del municipio. Pero cuando usted me plantea la incorporación del poder comunal como una sexta rama del poder público, allí estaríamos ya contrariando el principio descentralizador, porque entonces usted está desdibujando a la unidad político primaria que son los municipios, porque además los está calificando como reminiscencias de un Estado colonial o como unas viejas estructuras que hay que cambiar. Es decir, nosotros tenemos que defender el Estado constitucional. No podemos permitir la demolición del Estado constitucional por la instauración de un Estado comunal que no va a fortalecer la democracia participativa y protagónica. Queremos verdaderamente fortalecer la alternabilidad y la democracia participativa y protagónica. Eliminemos la reelección para los cargos ejecutivos en todos los niveles. Esa es una buena forma de promover la participación democrática, de promover la descentralización. En otro caso, queremos que las instancias del poder público regional y municipal sean más eficaces. Establezcamos o démosle carácter constitucional al concepto de que los ingresos ordinarios por concepto de renta petrolera sean considerados para los ingresos de los estados en el cálculo del situado constitucional. Sí. Nos corresponde hacer nueva pausa en Quicosis y te dejo una pregunta al aire. ¿Esto significa que los alcaldes y los concejales serían los primeros afectados con este proyecto de reforma?
vamos a una pausa y regresamos enseguida.